Estos son los 5 reyes más poderosos y recordados de la Biblia. Rey Salomón. Hace muchos años, en las tierras de Israel, el rey David gobernaba con éxito. A medida que envejecía, su hijo Salomón se preparaba para sucederlo en el trono. La transición de poder no fue sin desafíos, y Salomón tuvo que enfrentarse a la intriga y las luchas internas en la corte. Un día, mientras Salomón oraba en Gabaón, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras». En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón, con humildad, solicitó sabiduría para gobernar con justicia. Impresionado por su solicitud, Dios le concedió una sabiduría excepcional. Pronto, la noticia de la sabiduría de Salomón se difundió por todo el reino. Una prueba memorable de su sabiduría fue el juicio de las 2 mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Salomón propuso dividir al niño en 2, pero la verdadera madre, con amor maternal genuino, ofreció renunciar a sus derechos para salvar la vida de su hijo. Salomón, al ver el amor verdadero de una madre, le otorgó la custodia del niño. Con la sabiduría de Salomón, Israel floreció. Durante su reinado, se construyó el espléndido templo de Jerusalén, también conocido como el primer templo. Salomón forjó alianzas estratégicas y estableció un periodo de paz y prosperidad para su pueblo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la influencia de las numerosas esposas extranjeras de Salomón lo llevó por un camino equivocado. Comenzó a adorar a dioses ajenos, desviándose de la fe en el Dios de Israel. Esta elección llevó a la desaprobación divina y marcó el declive del reino. A pesar de sus errores, la historia de Salomón destaca la importancia de la humildad, la sabiduría y la fidelidad. Su legado perdura en las enseñanzas de muchas tradiciones religiosas, recordándonos que incluso los más sabios deben permanecer fieles a lo que es justo y verdadero. Rey David. David, el hijo menor de Isaí, nació en Belén y fue elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. En su juventud, trabajó como pastor y músico. Su fama comenzó a crecer cuando derrotó al gigante filisteo Goliat con una simple honda y piedras. El rey Saúl, impresionado por las habilidades de David, lo llamó a su servicio. David se ganó la amistad del hijo de Saúl, Jonatán, pero también la envidia de Saúl, quien intentó matarlo varias veces. David se convirtió en un líder militar exitoso y ganó el corazón del pueblo. Después de la muerte de Saúl en la batalla, David fue ungido rey sobre la tribu de Judá en Hebrón. Durante un período de conflicto y guerra civil, David demostró ser un líder sabio y valiente. Después de varios años, las tribus del norte también reconocieron a David como su rey, unificando así todo Israel. David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino unificado. Durante su reinado, experimentó éxitos militares y expandió las fronteras de Israel. También mostró su devoción a Dios y su talento como poeta, componiendo muchos de los salmos en la Biblia. A pesar de sus logros, David cometió errores. Su relación con Betsabé y la muerte de su hijo, como resultado de sus acciones equivocadas, trajeron consecuencias dolorosas. Sin embargo, David se arrepintió sinceramente y buscó la reconciliación con Dios. Al final de su vida, David nombró a su hijo Salomón como su sucesor. Murió como uno de los más grandes reyes de Israel, dejando un legado duradero en la historia bíblica. La historia de David es una narrativa rica que aborda temas como la fe, el arrepentimiento y la gracia divina, mostrando la complejidad de la experiencia humana y la relación con lo divino. Rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios a través del profeta Samuel. Su historia comienza cuando las tribus de Israel pidieron un rey para gobernar sobre ellas, queriendo ser como otras naciones. Aunque esto no fue la voluntad original de Dios para Israel, Él accedió a su petición y eligió a Saúl. Saúl provenía de la tribu de Benjamín y se destacaba por su apariencia impresionante y su estatura. Fue ungido por Samuel como rey en una ceremonia privada.
y posteriormente se rebeló públicamente ante el pueblo. Al principio, Saúl demostró ser un líder valiente y exitoso en la guerra contra los amonitas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Saúl comenzó a desobedecer las instrucciones divinas y actuó impulsivamente. En un incidente, ofreció un sacrificio sin esperar a Samuel, violando así las leyes religiosas. Dios le retiró el favor divino y anunció que su descendencia no continuaría en el trono. Uno de los momentos críticos en la vida de Saúl ocurrió cuando desobedeció las instrucciones de Dios durante una guerra contra los amalecitas. Dios le había ordenado destruir por completo todo, pero Saúl decidió conservar algunas de las posesiones y al rey enemigo Agag. Esto llevó a Dios a rechazar a Saúl como rey, anunciando que había buscado a otro según el corazón de Dios. A partir de entonces, la salud mental de Saúl se vio afectada y se volvió susceptible a momentos de ira y celos. El joven pastor David, a quien Dios había elegido como sucesor de Saúl, ingresó a la corte para tocar música y calmar al rey con sus habilidades musicales. La relación entre Saúl y David se volvió complicada, ya que la popularidad y el éxito de David despertaron la envidia y la paranoia de Saúl. Intentó matar a David en varias ocasiones, pero David, respetando la posición de Saúl como ungido de Dios, se abstuvo de hacerle daño. La vida de Saúl llegó a su fin en la batalla del monte Gilboa contra los filisteos. Saúl y sus hijos, incluido Jonatán, murieron en la batalla. Su muerte marcó el fin de la dinastía de Saúl en el trono de Israel. La historia de Saúl es un relato trágico de un hombre elegido por Dios, pero que perdió la bendición divina debido a su desobediencia y acciones impulsivas. La narrativa también destaca la importancia de la humildad y la obediencia en la relación con Dios. Rey Josías. Josías fue uno de los reyes de Judá y es conocido por su devoción a Dios y sus reformas religiosas. Josías ascendió al trono de Judá a una edad temprana, aproximadamente a los 8 años, después del reinado de su padre Amón. A diferencia de algunos de sus predecesores, Josías eligió seguir el camino de la justicia y la adoración a Dios. A medida que crecía, Josías demostró ser un líder piadoso y dedicado a restaurar la verdadera adoración en Judá. En el año 622 a.C., durante su reinado, el sumo sacerdote Hilcías descubrió el libro de la ley, probablemente una parte del Deuteronomio, en el templo de Jerusalén. Al leer las palabras de la ley, Josías se dio cuenta de cuán lejos se había desviado el pueblo de las enseñanzas de Dios. Josías reaccionó con profundo arrepentimiento y emprendió una serie de reformas religiosas en Judá. Abolió la adoración a los ídolos y los altares paganos, destruyó los objetos relacionados con la idolatría y purificó el templo. También restauró la celebración de la Pascua, una festividad que no se había observado correctamente en mucho tiempo. Además de sus reformas religiosas, Josías también se enfrentó a amenazas externas. En el año 609 a.C., Josías murió trágicamente en la batalla de Megido mientras intentaba detener al faraón Neco II de Egipto, quien se dirigía a luchar contra el imperio asirio. La muerte de Josías fue un golpe significativo para Judá. A pesar de su corto reinado, Josías es recordado como uno de los reyes más justos y piadosos de Judá. Su devoción a Dios y sus esfuerzos por restaurar la obediencia a la ley de Dios dejaron una impresión duradera en la historia de Israel. La historia de Josías destaca la importancia de la fe, el arrepentimiento y la búsqueda de la verdad en la relación con Dios. Rey Ezequías. Ezequías ascendió al trono de Judá como rey después de su padre Acaz, quien había sido un rey impío. A diferencia de su padre, Ezequías fue un líder piadoso y justo. Comenzó su reinado a la edad de 25 años y reinó en Jerusalén durante 29 años. En el año 701 a.C., Ezequías enfrentó una amenaza seria cuando Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y sitió Jerusalén. Ante esta amenaza, Ezequías buscó la ayuda de Dios y oró fervientemente en el templo. El profeta Isaías le dio un mensaje de consuelo,
asegurándole que Dios protegería a Jerusalén. Esa noche, un ángel del Señor atacó al ejército asirio, resultando en la retirada de Sennacherib sin lograr tomar la ciudad. Después de este evento, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías le anunció que moriría. Ezequías oró intensamente a Dios, y Dios respondió extendiendo su vida por 15 años. Durante este tiempo adicional, Ezequías realizó acciones notables, como la construcción de un túnel para suministrar agua a Jerusalén y la mejora de las defensas de la ciudad. Sin embargo, a medida que Ezequías acumulaba riquezas y prestigio, cayó en la tentación del orgullo. Cuando enviados babilonios vinieron a Jerusalén, Ezequías mostró todas sus posesiones a ellos, revelando la riqueza del reino. El profeta Isaías predijo que, como consecuencia, algunas de las riquezas de Judá serían llevadas a Babilonia en el futuro. Ezequías murió y su hijo Manasés le sucedió en el trono. Aunque Ezequías tuvo momentos de debilidad, su reinado es recordado como uno de los más piadosos en la historia de Judá, especialmente por su dedicación a la adoración a Dios y su confianza en Él en tiempos de crisis. En conclusión, estos relatos no solo nos hablan de reyes antiguos, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la relación con lo trascendental. Cada rey ofrece lecciones valiosas que perduran a través de los siglos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.